Bueno, según la tradición, ¿para qué se colocan la ceniza acá? Esa tradición de la ceniza es que como somos, somos polvo y en polvo nos convertiremos, entonces esa es la tradición que hay de la ceniza, Pero eso no es bíblico. ¿no? Bueno, eso nos la han enseñado Sí, toda la vida, el siglo católico, sí, toda la vida nos la han enseñado esa nosotros. sí. Sí, eso no es bíblico, eso es tradición romana, eso no es bíblico. Sí. Empezando por la cruz, Esto, empezando por la cruz. esa era otra pregunta que yo le iba a decir, que por qué los evangélicos y adventistas no se hacen la cruz, le tienen miedo. No es que le tengan miedo, sino que digamos, la Biblia lo dice muy claro acerca de eso. Mire aquí en Gálatas, vamos a ver si lo conseguimos. Porque hay algunos adventistas o evangélicos que van a la iglesia por algún entierro, a la misa de un entierro, ¿no? Y yo hay veces que les pongo cuidado, yo desde que digan a la persona y tal, yo les pongo cuidado a ver si hacen la cruz, si no hacen la cruz. Ni lo que habla ya el padre casi, hay como por veces matarse ahí. Para usted la cruz, qué significado tiene que para la cruz para ustedes? El símbolo de la cruz es que tenemos que respetarla porque Dios murió en la cruz por darnos la salvación, por redimirnos a, a Él y darnos la salvación. Porque antes de Él, el que se moría, no había quien lo salvara. Bueno, mire, De la salvación del hombre, por Él, es que ya hubo salvación para el que se iba muriendo. Esa es la enseñanza, yo no sé. bueno, mirando bien, póngale cuidado. En ese entonces, los que estaban condenados a muerte, allá había lo que es el madero o la cruz para matar a las personas. Había la bayotina, que es que le quitaban la cabeza. Y estaba la horca, que lo ahorcaban. Esas son digamos, herramientas que utilizaban para castigar a ciertas personas y matarlas. Jesucristo sí hizo maldición por nosotros. ¿Usted sabía eso? Él sí hizo maldición por nosotros. Sí. Por aquí, déjeme mirar aquí en el 13 dice. Mire lo que dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche eso, nótese eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Para poderlo salvar a usted y a mí, ¿sí? Es más, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por Correcto, decir sí. que en ese entonces mataban a la gente a machete, por decir, ¿no? Sí, señor. Bueno, por decir. Entonces las personas o los sacerdotes o las personas seguidores de la tradición romana, entonces colocarían un machete colgando. Si la agarra más o menos. Si de No, ver sí. la cruz, porque en ese entonces mataban a las personas y colgaban en la cruz. Pero pongamos un ejemplo que en ese entonces mataban a la gente a machete. Entonces
Hoy en día piraba a las personas entonces con un machete colgando aquí en el pecho. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo. Cristo nos redimió de la maldición. Vamos a leerlo de aquí del 12. Ay, no. Ya tiene sus mantecas Entonces, el 13, bueno, el 13 sí está clarito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hecho por nosotros maldito, dice en otra parte, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la cruz no es bendita. pero si la bendice un sacerdote. Mucho menos porque la está diciendo un hombre. La está haciendo un hombre. Pero el hombre tiene su gracia con Dios. No, pero es que un sacerdote también se necesita arrepentirse para recibir a Cristo. Ah, no, pero es que más del arrepentimiento que él hace. Yo que allá en Cúcuta me hallé yo en 2 consagraciones, en 3 consagraciones de 3 sacerdotes. Y eso es muy bonito esa vaina. Eso lo hacen después del trabajo y los hacen renunciar, quién sé qué más cosas. Pero usted no escucha las noticias. Y bueno, ya no me acuerdo, pero eso tanto el obispo como el papa, eso los aconsejea, los bendicen. Por eso que digo, Pero usted no escucha las noticias en estos días. Se está destapando la olla podrida no, del Vaticano. Escuche las noticias para que vean. Ya han caído varios y ancianos, ya están ya bastante viejitos lo del Vaticano. Ya han caído en varios ya por violación. Entonces, son puntos que, como le digo, que eso viene de Roma. ¿Sí? Eso no es, dice que la iglesia que el Señor Jesús fundó fue la iglesia católica. Escucho por ahí la gente, ¿no? Y eso es falso. Eso es falso. Porque la iglesia católica sí, es que dice, falsa. no, que dice, yo escucho que la iglesia que el Señor fundó es la iglesia católica, pero eso no se consigue en la Biblia. Eso no se consigue en la Biblia. La iglesia católica empezó a ejercer sí, en el siglo IV, 400 años después de Cristo. Ya de Cristo había anunciado el Evangelio, los apóstoles estaban esparcidos predicando el Evangelio. Cuando le dijo a Pedro, ¿sí? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? A Pedro. Yo escucho. Cuando le dijo, perdón, Sí, tranquilo. cuando le dijo a nuestro Señor a Pedro, edificará en esta roca edificará la iglesia. Así haya invierno, no haya lo que sea, nadie la derriba. Y cualquier otra sí. Bueno, póngale cuidado. Vamos a hablar bíblicamente, no historias de hombre. Cuando le dice, ¿tú eres Pedro? La pregunta le dijeron, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, la gente ¿qué dicen que soy? ¿Qué soy? Uno dice que eres Elías, el otro es Jeremías, el otro un profeta, etcétera, etcétera. Entonces le llegó la pregunta a ellos, ¿y vosotros qué pensáis que soy yo? ¿Sí? También hubo un silencio entre ellos, pero vino una revelación de Dios a Pedro y le dijo, tú eres, no, le dijo la revelación que Pedro Dios le dio a Pedro, dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo y no te lo ha revelado ni carne ni sangre,
Note, sino mi Padre que está en los cielos, una revelación que le llegó a Pedro en ese momento. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, se está refiriendo a él porque Jesucristo es la roca, edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la pregunta del siglo, ¿en dónde Pedro abrió con esas llaves? ¿En dónde Pedro abrió con esas llaves? No era una llave literal, como yo pensaba muchas veces, un montón de llaves aquí y que abría así, y sigan muchachos, sigan, ¿dónde están? No, es una llave espiritual. ¿En dónde Pedro abrió con esas llaves? Usted no tiene, de los años que tiene y que usted es católico, apostólico y romano, como dicen por ahí. Entonces, ¿en dónde abrió Pedro con esas llaves? Ay, no, ¿Usted no se acuerda? Últimamente Dios le da la Virgen, pero dice que verá, que los tuyos que hace todas las cosas después de la voluntad de Dios. Pues uno camina pelante, cuidado ahí papá, cuidado. Porque camina uno para adelante porque ve los demás, pero por el tuyo no saca uno nada, no entiende uno nada porque no tuve tuyo. Tuya, pues, no la daña así. Entonces, mire, Claro. entonces le dijo el Señor a los discípulos, esperaos vosotros hasta que sea vestido de poder en aposento alto. Entonces ellos le hizo caso a los discípulos, se fueron para el aposento alto. Vaya, camine allí, mire. Hágase para allá, mamita, para que pase el niño. Entonces ellos esperaron. En Hechos 2 está relatando acerca de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes y sobre los apóstoles y los creyentes en ese entonces. Entonces ahí estaba, inclusive hasta María estaba también recibiendo la promesa del Espíritu Santo. María, la madre de Jesús. Entonces ahí estaba ella. Cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, entonces los judíos, había gente de otros países, de varios países. Son gente devota, gente creyentes, porque eran caminos de meses. En ese entonces era barco de vela, camello o caballo o burro. Eran, digamos, de meses. Eran meses que duraban para ir de un continente a otro continente. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, ¿cómo nosotros lo escuchamos hablar en nuestras lenguas? ¿Sí? Sabiendo que ellos son nativos de acá y están hablando nuestras lenguas. ¿Por qué? Porque es que Dios quería esparcir el evangelio para que ellos, como eran devotos, porque eran religiosos, Dios también sembró la semillita en ellos. Entonces se para Pedro y le dijo, sepad pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros